Saludos amigos, hoy lunes 20 de agosto de este año 2018. El mes 8 ya le queda una semana y tantos días para concluir, para entonces entrar en el mes 9 de este año. Y eso yo lo digo hasta con cierta alegría porque acuérdense que mientras más cerca estamos de la Navidad, de todo lo que son las festividades navideñas, más alegres estamos los dominicanos. Pero hoy, más que todo, debemos iniciar con una nota luctuosa que realmente debiera ser muy sentida, que es la del fallecimiento del embajador dominicano en Alemania, el arquitecto Rafael Calvetti Gavillo, sobrino, por cierto, del profesor Juan Bosch, pero más que todo, miembro activo del movimiento renovador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, catedrático universitario de esa universidad, uno de los que conformó todo el concepto y que se quería de reforma luego de la muerte de Trujillo, de lo que fue un centro donde el pensamiento estuvo muy controlado, que fue la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fundador de INTEC, luego, cuando él creyó que su tarea como académico había sido cumplida en la Universidad del Estado. Entonces fue a formar la que hoy es, sin duda alguna, una de las universidades emblemáticas del sector privado. Y todo eso, lógicamente, nos hace recordar a este señor que es el diseñador del moderno Banco Central que usted conoce, ese edificio. Él participó en el diseño como arquitecto, su oficina de arquitecto, porque no dejó, aunque fue un académico activo, y en los últimos tiempos y en los gobiernos del PLD un diplomático también muy activo, él nunca dejó de ejercer su profesión de arquitecto. Otro sentido pésame es el del doctor Douglas Bornigal, un puertoplateño, miembro de una familia prestante de profesionales muy reconocidos, puertoplateños, que el doctor Bornigal, uno de los médicos del corazón más reconocido en el país, y también la muerte de este señor gerente general de Texaco en la República Dominicana, que ambos fallecieron al precipitarse la avioneta, que el primero, Burnigal, un hombre para que ustedes vean, un hombre de muchísima experiencia pilotando aviones pequeños y medianos, y sin embargo, y luego que regresaba de un vuelo hacia la zona montañosa de la cordillera central, y a cerca de una milla de aterrizar de donde partió, que fue del aeropuerto de Ligüero, se vino abajo, se incendió el avión y entonces murieron, tanto él como su acompañante. Una pena. El señor Vincent, el representante de Texaco en el país. Dicho esto, recuerden que hoy, lunes, se inicia las clases en todo el sistema público de educación y también privado. Unos 2.8 niños de edad preescolar, jóvenes, mayores entonces, de las escuelas de los niveles medio e intermedio y de la superior de la escuela pública, que viene siendo ya el bachillerato. Todos ellos se estarán movilizando 2.8 millones a partir de hoy. No solamente en la educación pública, sino también privada. Con el entusiasmo que significa incorporarse a este modelo de educación patrocinado por el Estado de tanda extendida
de escuelas nuevas, bien dotadas todas, con suficiente material como para que se produzca un proceso educativo de primer nivel. Claro, falta garantizar eso con profesorados que estén en condiciones de cumplir con esa expectativa. De todas maneras, lo de hoy es extraordinario. Va a haber un acto público en Atomayor. La provincia, que todo su sistema de educación público está en tan extendida, y por eso el presidente de la República, Danilo Medina, la quiere destacar e iniciar allí un acto público el año escolar. En Atomayor, todas las provincias, todas las escuelas públicas de cada uno de los niveles que corresponden, preescolar, medio, están en tan extendida, lo que es extraordinario, sin duda alguna. Bueno, la comidilla de hoy es la entrevista que concedió el presidente de la República y que transmitió anoche por Color Visión, con muy buena imagen y muy buen sonido, la productora de televisión Yana Tavares. Una exclusiva del presidente a esta productora de televisión, saliendo de un silencio que se prolongaba por 6 años. O sea, el presidente no había concedido una entrevista en 6 años. Una entrevista de 1 hora 10 minutos, prácticamente sin interrupción. Un diálogo muy extendido del presidente, muy franco, con mucha calidad también de la entrevistadora. O sea, una entrevista de esas que se reciben, a pesar de su extensión, con mucho agrado. El presidente obvió tratar el tema de la corrupción y obvió también el tema fronterizo, de los problemas que se confrontan con frecuencia con Haití, el tema referido, digamos, que a la defensa de los límites fronterizos. Esos 2 temas, pero el resto de las políticas públicas fueron tratados extensamente por el presidente. Y déjenme decirles que cada uno de los logros que el presidente mencionó anoche son perfectamente comprobables. Cada uno de los logros de políticas públicas que mencionó son comprobables. Usted puede acudir a las estadísticas locales e internacionales acerca de esos indicadores en la educación, en la salud, en el transporte, en la alimentación, en la vivienda, en cada una de esas cosas que el presidente habló anoche. Aunque les digo que tuvo quedó a deber esas 2 materias: seguridad, y que no trató, y corrupción. Seguridad y tema fronterizo. El tema de la corrupción, sin embargo, él lo refirió de la siguiente manera: yo garantizo que mi gobierno es el más pulcro que se ha ejecutado hasta el momento en la República Dominicana. Eso, para mí, que es una puesta a prueba. No se siente aludido el presidente por la corrupción. Y con todo, y que es el tema que impulsa la campaña de la oposición política, fundamentalmente de la sociedad civil, que ha provocado un evento todavía reciente, la famosa llamada la Marcha del Millón, que fue contra la corrupción y la impunidad. Esos temas esos temas, sin embargo, el presidente dice que no los tocan, ni a él ni a su administración. Pero la entrevista fue muy franca, un ambiente cálido, se sintió la calidez de esa entrevista, y yo creo que es un buen ejercicio.
Pero en el plano muy personal me sentí satisfecho por una cosa, porque los jefes de Estado de la República Dominicana tienen que comportarse así. El presidente, al igual que el expresidente Fernández, dijo ayer que los presidentes no están para estar en polémica con los medios de comunicación, con los periodistas que cubren los eventos públicos donde él asiste. Que por eso es que no concede entrevista. Los presidentes, dijo el presidente ayer, y para mí que es un presupuesto sabido desde hace muchos años, los presidentes no pueden intervenir en procesos, porque cuando hablan sobre una situación, o la detienen, si está en proceso, o simplemente la interrumpen, o la distorsionan. Porque la palabra del presidente es la última, después de usted agotar todos los pasos, incluyendo los pasos judiciales. La palabra del presidente es la última y se lo reserva incluso la Constitución. Por tanto, un presidente tiene que administrar la palabra. Y de eso el presidente Danilo Medina ha dado notaciones de un eficiente administrador de la palabra, como lo hizo Leonel Fernández en sus 12 años de gobierno. O sea, que esa es una práctica de los presidentes PLDistas. Ellos administran la palabra. Porque de esa manera dejan de exponerse a que primero se malinterprete lo que dicen y se use lo que dicen. Y en segundo lugar, a ser objeto de manipulación con lo que entonces se interrumpe un acontecimiento. Cualquier tema del nivel económico, social, político, que sea objeto de opinión del presidente, fija la línea entonces de acción de todo el gobierno, aunque sea una solución incorrecta, inoportuna. Por eso el presidente dice que él habla cuando las cosas se definen, se maduran lo suficiente. Óigame, eso le evita a los estados las tensiones que se viven cuando los jefes de Estado intervienen más de la cuenta en la vida pública. Los medios de comunicación lo que quisieran es tener al presidente siempre disponible, lógicamente, para generar noticias y lectoría y atención, pero ese no es el tema. Los intereses de la nación están por encima de los intereses de los medios de comunicación. Y eso, por tanto, anoche fue reivindicado por el presidente de la República y en lo personal, que siempre he sido partidario de eso, de concepto, me sentí muy bien. Los jefes de Estado son la última palabra, la última instancia, y por tanto no se les puede agotar de manera improductiva y a veces riesgosa cuando se les procura obtener una visión sobre el asunto. Miren, anoche el presidente hizo una reflexión sobre la deuda que yo quisiera que por favor la tomen muy en cuenta. El presidente dijo, es lo que llevo de gobierno, nosotros hemos pagado, la administración en 6 años, ha pagado un poco más de 21.000 millones de dólares de principales intereses de la deuda. ¿Ustedes saben cuánto suma la deuda externa? Cuando él habló de pago de la deuda se refirió a toda la deuda, la externa y la interna. ¿Ustedes saben cuánto suma el total de la deuda externa del país? La contratada en divisas fuertes y con el extranjero, instituciones financieras, multilaterales, etcétera. Un poco más de 2 a 3 mil millones de dólares que lo que se ha pagado en los 6 años por principales intereses. Por eso el presidente sacó la conclusión de que el problema no es la toma de crédito, es si el país es buen pagador y si genera riqueza suficiente cada año para tener las reservas de recursos de moneda fuerte para pagar los compromisos. La República Dominicana no se ha atrasado en el pago de deuda en los últimos 30 años. Es más, ese gobierno catastrófico del PRD
de Hipólito Mejía del 2000 al 2004, que concluyó con las arcas, con las reservas del Banco Central totalmente agotadas, en cero. Concluyó actualizado en el pago de la deuda, del principal y de interés, cosa que hay que reconocer. Y por eso la República Dominicana goza de tanto crédito en la comunidad financiera internacional. Imagínense usted, un Joaquín Balaguer que se daba el lujo de no coger prestado para no tener que pagar, lo que es una irracionalidad desde todo punto de vista. Toda empresa para desarrollarse necesita tomar crédito, porque lo que gana no es suficiente para reinvertir en sus desarrollos tecnológicos, de mejora de personal y estructura que usa para la producción, etcétera. Siempre hay que tomarle prestado a los bancos, ya sea locales o internacionales. Pero el presidente Balaguer tenía ese criterio y así ejecutó sus obras de gobierno, hasta que llegó un momento, ustedes recuerdan, en el 1990, que se le agotaron todos los recursos, se le cerraron, incluso cuando pretendió acudir al crédito internacional, ya no lo tenía por falta de ejercicio. Y aquello fue lo más severo que ha vivido el país. Esos años 89, 90 fueron terribles. Todavía parte del 91. En definitiva, que creo que la defensa que hizo acerca de la manera como el país ha manejado la deuda del presidente de la República anoche fue imbatible, como imbatibles fueron todos los datos que dio acerca del crecimiento económico y social. ¿Qué quedó a deber? No habló de la seguridad ni habló de los temas fronterizos. Supongo que para otra ocasión, cuando le corresponda tratar y comunicarse con el público mediante una entrevista tan extendida y tan distendida como la de anoche, entonces nos tratará esos temas. Buenos días, don Moza. Buenos días, Pedro. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Aquí Manda la salud del viejo. ha mejorado bastante. Ah, qué bueno. Ya entonces, eso de por sí ha mejorado bastante. Ya eso de por sí. Parece haber sorteado lo peor, pero con esos hombres con 95 años de edad pueden es bueno que tú, es bueno que siempre tomes en cuenta ese factor. Edad, sí. 95 años es mucho. Es mucho tiempo. Sí. Mucho. Pero bueno, me alegro, Pedro, de que esté mejorando. Gracias. Yo sé que eso te da a ti y a la familia mucha tranquilidad, como debe ser. Bueno, nos deja por lo menos la expectativa. La expectativa y está más tranquilo, Pedro. Más tranquilo, sí, más es verdad. Más tranquilo. Miren, buenos días. No hay ningún tipo de dudas de que la noticia del día es esa comparecencia del presidente de la República con Yanna, a quien de entrada quiero felicitar a Yanna Tavares. Es una dama, una comunicadora exquisita, Yanna, muy especial, muy inteligente, sosegada, tranquila. Hizo su papel así mismo, como debe ser, como es ella, una gran profesional de la comunicación. Yo creo que salió muy bien Yanna. Así que yo quiero darle un abrazo primero a Yanna por eso, porque le dio una oportunidad que ha esperado mucha gente, Pedro, sí, de tener. Eso se llama un palo periodístico. Un palo periodístico, entonces sí, hay que abrazar a la bella y empática Yanna. Miren una cosa, Pedro. Yo no voy a adentrarme mucho en el discurso, en la comparecencia amplia, pero yo la resumiría en 3 aspectos, de acuerdo a mi humilde punto de vista. Yo pienso que fue una exposición aterrizada en los hechos, fue una exposición franca por demás, políticamente certera, y al mismo tiempo pienso que fue una exposición socialmente esperanzadora. 3 componentes que le veo a esa entrevista de ayer del presidente de la República, y lo explico. Digo que fue una exposición aterrizada en los hechos, porque el buen juicio
nadie con buen juicio puede negar que lo que el presidente destacó como su gran jornada al frente del Estado, con las obras que detalló, con las iniciativas que ha puesto su mandato en materia de fortalecimiento institucional, de buscar darle respuesta al problema de la corrupción. Yo pienso que nadie en su sano juicio, insisto, puede negar que el presidente apeló a los hechos para exponerlo. Nadie puede negar que efectivamente lo que el presidente expuso ahí se puede comprobar. Lo que ha pasado con el crédito, lo que ha pasado con las visitas sorpresa, lo que ha pasado en materia de transporte y desarrollo vial, lo que ha pasado en la educación, lo que ha pasado en salud, en seguridad social. Nadie puede negar, el hombre no mintió, el hombre expuso lo que es real y efectivamente se puede comprobar. Así es. Entonces eso tiene un gran valor, porque les recreó a la sociedad dominicana lo que han sido sus ejecutorias en prácticamente todas las áreas del quehacer nacional. Entonces hay que aplaudir que en ese tiempo, con esa entrevista, el presidente haya tenido la capacidad, como la tuvo y como la ha demostrado, de resumirle al país por dónde han andado sus pasos como jefe del Estado. Eso es primero. ¿Por qué digo que políticamente fue certero? Pero ven acá, hermano mío. Las expectativas que se ha creado en el país con relación a dos componentes. 3. Las presiones de algunos sectores sociales, porque yo no voy a decir de la sociedad, porque eso no es verdad, porque si fuera de la sociedad él no tuviera, como lo estableció ayer, ese grado de apoyo que le da todavía a la población, que lo aproxima. Él habla de un 60%. O sea, una gestión y una imagen que ande, digo yo, después de 6 años de gestión, por encima de 50, es una cosa realmente extraordinaria. Entonces, una administración que ande por esos rumbos, no se puede decir que tiene la gran presión social, no tiene esa presión de determinados sectores sociales con incidencia, con influencia en los medios, sobre todo gente de clase media y unos que otros sectores del empresariado nacional, de la oligarquía nacional, que no se siente a gusto y que tiene la posibilidad de socializar ese disgusto y obviamente tiene la posibilidad también de movilizar recursos para manifestar esos enojos con la administración. Entonces el presidente primero dejó claro esa situación. Él está, y yo pienso que está en esos términos, está en lo correcto. Otro componente que es sumamente, porque digo que fue certero en el plano político del presidente de la República. Bueno, el presidente de la República se refirió al tema de la posible división del Partido de la Liberación Dominicana. Y si no despejó del todo, y no puede hacerlo porque él no es solo, él es parte de un conglomerado que se llama PLD, ¿verdad? Pero como componente fundamental, uno de los componentes fundamental del PLD, lanzó al ruedo y dijo lo que tiene que decir. En materia de partidaria, hay un componente que lo varía todo y que provoca situaciones. ¿Cuál? La lucha por el poder. El presidente dijo, bueno, en el PLD hay un problema de lucha por el poder. Y en la lucha por el poder, incluso citó al profesor Juan Bosch cuando en una ocasión, en medio de un proceso con el que se buscaba posicionar al partido, lo primero que dijo, hay que cuidarse del asunto de las aspiraciones y las candidaturas, porque las aspiraciones y candidaturas suelen dividir y ahora nosotros lo que necesitamos es sumar. Pues efectivamente en el PLD lo que se está dando es una lucha tenaz por el poder con una fecha ya determinada que es el 2020. Y dice él, y eso va a terminar cuando se escoja el candidato presidencial, como ha ocurrido en otras ocasiones, lo más reciente, en el pasado 2015, donde todo el mundo hablaba de una posible división y cuando se escogió el presidente, pues todo el mundo se alineó por ahí y ustedes vieron los resultados. Pues lo propio va a acontecer ahora.
como dijo el presidente, yo pienso que fue un recurso político, una respuesta política inteligente, porque bueno, no se envolvió en la vorágine de que fulano y que va a haber esto y que va a haber lo otro y que no se puede, que la candidatura prematura. No, simplemente dijo eso se va a resolver. ¿Cuándo se va a resolver? Con la escogencia de la candidatura. Ahí se resuelve y ciertamente se va a resolver porque él sabe perfectamente bien, y aunque no lo dijo, todos conocemos que su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, está dirigido en todos sus testamentos por gente inteligente, sobre todo por ese comité político que lo ha demostrado. Y en su momento esa gente se tendrá que poner de acuerdo a partir de la elección del candidato o la candidata del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, en ese componente el presidente demostró destreza para responder a ese componente. El otro, el de la reelección, que parecía el más difícil, pues no, lo solucionó perfectamente bien y apeló a dos grandes recursos fundamentalmente. A la ley de partido que coloca plazos para candidaturas, para definir candidatura, y a su propio partido que ya había discutido, algo que poco conocíamos, que había discutido que en marzo es que se va a decidir el tema de la reelección. ¿Qué quiere decir con eso? Dice Mozart de Lancer humildemente, bueno, en dos vertientes, lo complació a todos, porque le dio tranquilidad a quienes andan desesperados, muchos de ellos, gente que me ha sorprendido su nivel de gallo locura, como dice el pueblo, hablando tontería, tomando situaciones de oposición al gobierno desde el partido, cosas tremendismos así. Entonces dice, no, eso se va a decidir en su momento. Bueno, a eso le baja el nivel de nerviosismo que existe dentro y fuera del partido. Pues dice, pues, yo tomé mi decisión, pero la voy a anunciar en marzo y tengo dos elementos. Exacto, él tomó su decisión. Tomé mi decisión, pero es en marzo. Acordaron anunciar en marzo. Sí. Es en marzo. Entonces ahí le dio cierta tranquilidad a la gente porque hay que esperar de todas maneras, porque al tomar la decisión, él no dijo cuál fue la decisión, por supuesto. Dice, tomé la decisión, pero la voy a anunciar en marzo. Exacto. Pero por el otro lado, tampoco le quitó ímpetu a quienes quieren y desean que él continúe y que él se dé una posibilidad, porque el presidente, como para que no quepa duda de que no es que ya, no, un político fino. ¿Qué hace este hombre? Que inmediatamente apela a un recurso importante y dice, bueno, es que al final los pueblos cuando deciden quién es, ese es. Aunque haya situaciones de gente que no te quiera dentro o fuera de tu partido, si el pueblo indica que es esa persona, al final esa persona será. Eso es irrebatible, porque se supone que es el pueblo el que decide, que es el soberano. Fíjense cómo este hombre se manejó políticamente en forma certera. ¿Por qué digo? Porque fue un discurso, una exposición socialmente esperanzadora. Pero las obras y la forma en que planteó el presidente lo que está por llegar en estos 2 años son maravillosas. Si lo ves en el plano de la educación, desde eso de decirle a la gente que es bastante extendida, que tiene un componente de desayuno, almuerzo y merienda, se va a llevar a los fines de semana y al periodo de vacaciones, nada más eso tiene un alto componente esperanzador en la familia dominicana y en su presupuesto, sobre todo los más vulnerables. Pero ese otro componente, cuando dijo, pero es que vamos a continuar como con el asunto de la construcción del teleférico y todo lo que se está haciendo en materia de transporte para disminuir el gasto de bolsillo de la familia, y expuso muy bien, que hoy lo recoge otro periódico que hace el recorrido, lo que ha significado ese teleférico y ese metro para la familia dominicana. Y si a eso nos vamos con la cantidad de hospitales y centros de atención primaria, centros de diagnóstico que están en proceso, que se van a terminar antes de 2 años, lo que va a pasar en todo ese sur con la presa de Montegrande, la cantidad de terreno, más de 700.000 tareas, 400.000 tareas que van a estar con riego, más lo que va a pasar en materia de
reforestación y rescate de rías y cuencas en el país, en fin, la electricidad. Le mostró un gran ventanal de esperanza al pueblo dominicano, anoche precisamente el presidente de la República. Entonces yo pienso que esos fueron los tres componentes. Y quiero terminar para pasar a Orión entonces, con un detalle. Sin tomar en cuenta esta entrevista del presidente, había hecho un levantamiento de cómo pasaron estos 2 años y 6 años. Quiero decirle que lo que encontré en el levantamiento es que la gestión del presidente vuelve a dar una demostración de gran valoración en el seno de la sociedad dominicana. No solo a nivel del componente de la gente que ha recibido el impacto de su gestión de gobierno, sino en sectores importantes. La Asociación de Industria, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, recientemente el jefe de operaciones en el país del Scotia Bank, las asociaciones de agroempresariales del país, las federaciones de comerciantes, todos a una han puesto en primerísimo relieve el gran componente que ha sido el crecimiento, la estabilidad de la economía, la ampliación de los negocios en el país, la inversión, el clima para la inversión extranjera y todo eso. Sí, la otra parte, que es la de la población llana, que ha recibido todo ese tipo de obra. Y finalmente, un componente que legitima algo que el presidente señaló ayer, que es la democratización del crédito en el país. Justo en la víspera, el sábado, el superintendente de banco había anunciado al país de cómo han sido las operaciones, cómo han crecido el crédito a la agropecuaria en el país. Del 15 de junio de 2015 al 18, ha habido operaciones que han aumentado en más de 10.000 millones de pesos. El aumento, el crecimiento en más de 10.000 millones de pesos. Con un componente importante, y es que además de lo del Banco Agrícola y el Banco de Reserva, que tiene operaciones que van dirigidas al campo, el sector privado ha tenido un desempeño particularmente importante. La banca privada en el campo, solo para el campo. Son en el sector privado, ya eso alcanza en ese periodo 21.467 millones, más de 3.000 millones de incremento en el periodo, lo que quiere decir que cada año hay 1.000 millones de pesos de la banca que van directamente al campo. Ustedes saben que eso eso era impensable. Al crédito del Estado. Eso era impensable. Sí, ¿verdad? Y por eso es que se ha denominado muy bien que con el presidente Danilo Medina se inauguró la democratización de la finanza y la bancarización en el país. Esa es la realidad. Buenos días, don... Saludos amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros. Le agradecemos mucho en Diario de 4. Primero, expresar, Pedro lo habrá dicho seguramente en nuestro pésame, ¿verdad? Nuestro pesar por la muerte del embajador Calventi. Don Calventi Gaviño, asumo uno de los ciudadanos de mayor prestancia de cabeza que tiene el país, para que tengan en cuenta. Un académico. El hombre que diseñó el Banco Central. Sí, y el Palacio de los Deportes. Palacio de Deportes Santiago. Y fue docente, fundador de la UAS, del Movimiento INTED, Renovador. Del INTED, del Movimiento Renovador, del INTED. Un hombre con una prestancia. El doctor Calventi, embajador en Alemania. Sobrino del presidente. Primo hermano del primo hermano de don Juan. Sí. Y padrastro de Jean Alain. Sí. De manera que ha muerto un gran dominicano, de verdad que lo sentimos mucho. Un dominicano ejemplar, un dominicano de lo que puede tener perfil. Un ataque al corazón súbito en la casa. Sí, en la casa. Así es. El cardiólogo... Un hombre respetable, tremendo historial. Historial público, ese señor. Claro que sí. Esos son los que le sobreviven a los gobiernos y se quedan como mentes amuebladas de la sociedad. Así mismo es. También al cardiólogo Douglas Burnigal y al empresario Bruno Vincent. Murieron en un accidente. Uno era Burnigal, que era buen piloto. Buen piloto, el doctor. Venían desde La Romana y casi llegando al aeropuerto de aquí. Una milla le faltaba. Una milla. En avión en nada. Era un avión súper ligero, un avioncito.
Sí. Parece que el hombre era muy bueno pelotando ese tipo de Sí. porque tenía una experiencia Sí, muchísimas horas de vuelo. enorme. Así es. Y lo otro que quiero señalar es nuestro respaldo total al canciller y al ministro de Defensa, Sí, señor. en nombre del gobierno dominicano. Rechazan un exabruto del presidente haitiano. Lo menos que por ser un jefe de Estado que uno puede calificarlo de un exabruto. De dejarlo así, porque eso de decirle que le da instrucciones para que defiendan el territorio haitiano. Pero vean. Un jefe de ese muchacho, ese señor, el presidente haitiano, nos demuestra que es un novato, pero un imberbe, esa es la expresión imberbe. Eso no se dice. Eso no se dice, Mozart. Mira, dicho de otra manera, uno lo va a decir. El Eso presidente es. dijo de cuestión vara corta. Ese sí. él es de lo de vara corta. Sí, Lo de mecha corta. Mecha corta. Ese Ese es mecha corta. Ese es un mecha corta. Reaccionó. Porque no ordena una investigación ni nada, sino que le dimos instrucciones a quién. Pero tú estás volviéndose loco, el señor ese. Sí. Y segundo, ocurrió un evidente contrabando por un lugar donde no se llevan ese tipo de mercancía, sorprendido por Y el incidente fue de este lado, no de aquel lado. Y el incidente fue de este lado. Y obviamente, y además a la mala. A la mala. Una turba. Una turba, sí. Que tenga cuidado el señor ese, que tenga cuidado con esas expresiones, porque de este lado lo que se le envió fue el criterio de que ustedes tienen que defender su territorio, nosotros vamos a defender el nuestro. Exactamente. Se acabó, que tenga cuidado. Miren, señores, con lo que Mozart dijo es poco lo que queda por decir del discurso del presidente. Yo quiero solo señalar algo. Ya temprano, el diseño rápido, porque la verdad que fue una sorpresa para sectores que están a cargo de enrarecer el panorama. Como lo dijimos el fin de semana, incluso en mi columna Rajatabla, que esperan los fines de semana para ver cómo los lunes amanece la situación difícil. Incluso yo digo que esperan unas cuartillas periodísticas para partir de ahí, por ejemplo, el endeudamiento. Banco de América, ¿cómo se llama la filial del Banco de Inversión que es filial del Banco de América? Merry tal cosa. Bueno, ahora estoy un poco ya pasado de edad. Ese mismo, Merry Sling. Búscalo, Pedro, para que no me vuelva yo loco. Eso es el análisis que nosotros hemos hecho aquí, Pedro, porque no es tan grave. La baja presión, Merry Lynch, la baja presión tributaria, la más baja, Merry Lynch, lo dice la más baja de América, lo dice ellos. Eso no es agarrado de que las cuentas nacionales están trastocadas, los datos sobre cuentas nacionales. Entonces dice y señala, no hay, se puede cumplir con la deuda externa sin necesidad de austeridad fiscal. Es verdad. Lo dice. Sí. Y además señala, hay capacidad para incrementar los ingresos fiscales del país. Entonces, eso es totalmente contrario a lo que se intentó transmitir durante el fin de semana. Sí, así es. Entonces, y el presidente entonces lo dijo con sus propias palabras. Bueno, necesitan conocer al Estado. ¿Cómo quieren que no se haga, por ejemplo, la presa que están haciendo en el suroeste? ¿Cómo se llama? Monte Grande. Proyecto múltiple Monte Grande. Dice él, y varios proyectos que dice él, si yo consiguiera recursos, el de Manzanillo. Pero hace muchos años, Pedro, tú sí te puedes acordar de eso, que yo muy humildemente mantengo la tesis de que la desgracia de la Revolución Cubana fue pretender hacer las cosas de hoy para mañana. Como por ejemplo, una Zafra Record de 10, qué sé yo cuánto, cambiar el mundo, hacer. Pero además, no es que no lo hicieran de hoy para mañana, sino sacrificando a una sola generación. Una generación lista, muerta. No conocieron nada. Y después viene otra generación, el periodo especial, se murieron. Y el plan, no. Se ha dicho, y eso es elemental, cuando hay una obra que dura 100 años, no me la tire a mí solo, a mi generación, no me mate a mí. No me diga, esto se hace con recursos internos solamente. Si es una obra que tiene una duración tan grande, pues vamos a financiarla y que la pague yo, la paguen mis hijos y la paguen mis nietos.
Dice el presidente que a su gestión le ha tocado pagar más de 22 mil Sí, millones así de es. dólares, más de 21 Y a mil. la próxima le tocará pagar De lo del principales presidente. intereses. Porque Óyeme, las en obras... 6 años, Orión, tú eres un banquero ya, tú eres un banquero. En 6 años, Dios te oiga. Yo te oigo. en 6 años, el gobierno ha pagado 21.000, un poquito más de 22.000 millones de dólares de principales intereses. La deuda externa suma 24.000 millones. Así es. La deuda externa. Claro, él dijo de la deuda, que implica deuda externa y deuda interna. Por supuesto. La deuda pública global es La deuda es externa e interna. Bueno, de eso él ha pagado en 6 años más de 21.000 millones de Pero dólares. esos 21 mil Eso millones. se acerca mucho al total de la deuda externa en moneda dura, que son Claro, 23, 24 pero mil. esa cantidad de dinero ha tenido su retorno. La economía está en capacidad de pagar Eso fue lo que porque él dijo. Claro, eso esos fue lo que él recursos se invirtieron en obras de desarrollo que generan empleo, Eso fue generan lo que valor agregado a la economía. Y crece. Cuando una Y economía crece, obtiene los recursos, dijo el presidente, para pagar tu compromiso. Así es. Eso es. Mientras una Pero economía esté eso creciendo. lo dijo Merrill Lynch Sí, también, Lo mismo que justo dijo hoy. Merrill Lynch. Es decir, lo mismo que él dijo, lo mismo que nosotros hemos señalado. Sí, yo lo dije también en- esta mañana en- aquí. ¿Por qué eso había que resaltar eso? Y otra cosa es que el hecho de usted vincular la deuda cuasi fiscal del Banco Central con la deuda del sector público es solo para sumar, no para desmenuzar ni para destacar cómo se va a afrontar cada una, porque la deuda del Banco Central se ha querido afrontar con una ley que le señala su pago en una proporción del Producto Interno Bruto apartada en el presupuesto. Por ejemplo, es una forma de tú pagar una deuda que uno no tiene que decirlo, pero que una deuda que se estalló durante el gobierno del presidente Mejía. Y que se refiere a los intereses generados. Porque no, No, si falta ahí. es una deuda cuasi fiscal que son los intereses que si tuviese estado fuera, o sea, no, que cada quien haga lo que haga. La economía no se hubiera recuperado en el año 3028, la economía. Porque ¿cómo se recupera, Pedro? Si no lo recogen como lo recogieron. Bueno, ese es un logro del presidente Mejía. Le tiró a nosotros la deuda y no la tiró. No somos nosotros, al revés de Fidel. Pagando, sí. Fidel le decía, periodo especial, muéranse de hambre. Vamos a seguir a afrontar al imperialismo. O una generación completa. Él se la quitó a una generación y se la tiró más para adelante. A la que sigue. Dentro de 20 años pagaremos esa deuda, Pedro. Y quizá más. Van a pasar 4, pero duramos 10 años pagando esa deuda y la economía estaba así, ¿no te acuerdas? Sí. Pagándola y no se pudo, porque Chile tiene 30 años para pagar el déficit cuasi fiscal, la deuda cuasi fiscal, Y ¿o México no? todavía. Y México México todavía. todavía. Entonces, vamos, yo le digo, incluso, ese era mi artículo, fue mi artículo de ayer. La oposición tiene que ser más razonable, Pedro. No quiere decir que... como dijo el presidente, su misión es intentar llegar al poder bajo el cuestionamiento de la administración actual, pero con racionalidad, también lo señaló. Y con propuestas. Hagan propuestas. Si usted habla de déficit, si usted habla de deuda cuasi fiscal, usted dice que estamos a punto de explotar. ¿Cuál es su alternativa? Dígalo. Primero, sosténgase en una documentación que la gente diga, es verdad, lo dijo el Fondo Monetario, lo dijo el Banco Mundial, lo dijo el Banco Internacional, pero no porque usted lo diga nada más. Y segundo, digan, nosotros lo vamos a hacer de esta manera. Exactamente. Eso fue lo que reclamó el presidente. Sí. ¿Cuál es la conexión que tiene? Lo que quería decir también, antes de señalar eso, es el sentido de oportunidad. Ya yo veo a los distinguidos colegas, que el presidente, que Yanna Tavares, que sé yo cuánto. Primero, es un programa especializado. Un presidente ha ido donde Oprah. Yanna Tavares es la Oprah dominicana, blanca. Yanna Tavares es una excelente comunicadora. Óyeme, si usted quiere, no que la pregunta live, no, fue un programa para esos fines. Claro. Y se le preguntó por qué usted no habla con la prensa y él dio su versión. Usted no le gusta, usted puede estar, eso es democracia. Él lo señaló. Yo hablo con la gente. Yo hablo más de lo que ustedes se imaginan. Lo que no hablo más es con la prensa, de tal cosa. Bueno. Fue sincero, dijo que a mí no me gusta mucho la confrontación. Sí, entonces, no, aquí hay prensa y hay prensa. Y dijo lo que aquí se ha tratado por muchos años en Diario de Cuatro. Los presidentes o interrumpen o distorsionan una cosa cuando intervienen en un tema público que está en proceso. O exacerban. O se toma eso para estamos hablando ya. Por eso es que los presidentes administran la palabra. Estamos hablando de la noticia falsa y de la posverdad.
a un presidente en una humareda mediática como la que vive América Latina. Oye, un momentito, nosotros quisiéramos que el presidente hablara todos los días y que nos convoque a nosotros una rueda de prensa. Claro, miren, a ver, no vayan a creer que nosotros no queremos, ¿eh? No, claro. Por cierto, es una tradición de los presidentes PLDistas que han demostrado que saben administrar la palabra. Yo le digo para que no vengan con el chantajito ese de que ni siquiera quieren que le pongan mordaza, que no. Ojalá el presidente hable 3 veces al día, si quiere. Hipólito hablaba 3 veces al día y había que andar detrás de él en una ambulancia. Mira, mantener para cerrar un periódico a las 11 de la mañana con el presidente en la calle huyendo con una ambulancia atrás. Y tenía un programa. Y nosotros desde el carro le dotamos cuando eso no había tanta tecnología. Pero tenía un programa con guantes anchos. Sí, los viernes, y Colombo. Pero ¿qué hicimos? Un teléfono. Los grandes amigos. Móvil, pero único y nada más para que lo usara. ¿Por dónde van? Vamos a cerrar. ¿Qué te ha dicho? ¿Dónde se va a parar? Bolívar, que cierre, que no hay problema. Oye, si no se puede, a las 11 de la mañana. Era así, para cerrar el Nacional en la mañana. Entonces, lo de la noche tenían lo mismo, porque también de noche andaba huyendo por ahí. Sí. Es decir, nosotros quisiéramos que hablara todos los días, pero él hizo una explicación. Vamos a discutir sobre esa explicación. Ahora, nada tiene que ver con lo que dijo Mozart. ¿Dónde lo dijo? En el play de la normal. Vamos a discutir lo que él dijo. Ahora, que si no se lo dijo a otro, que si fue mayor, ok, vamos a discutir eso más tarde. Ahora vamos a hablar del contenido de lo que dijo el presidente. Número 1, es mentira. Eso es lo primero. ¿Cuántas mentiras dijo? Que usted tenga la calidad de decir, eso no es verdad lo de la visita sorpresa, eso no es verdad lo de la estadística, eso no es verdad lo de... Bueno, usted puede decir, no, debió hacer más. Bueno, está bien. Es un él también dijo que hay que hacer más. Es un juicio de valor. Donde nosotros en este programa, a pesar de los tantos, bueno, vamos a dejar los tipos de esto salta para atrás una vez. No solamente ya le dijimos a los colegas de verdad, a los colegas periodistas. Acabamos de señalar que enjuiciar que el presidente habló con Yanna Tavares, bueno, pudo haber hablado con McKinney o con Mozart de Lancer o con cualquiera o con Pedro Cava, bueno. Y habló con ella. Así la gente se saca también el premio. ¿Es así? ¿Tú te lo quisieras sacar o no? Sí. Ahora tú le vas a decir a la lotería que debería todo el mundo sacarse el premio. Yo también quiero sacarme el premio. Está bien. Eso es otra discusión. La discusión que estamos hablando es lo que dijo el presidente en el muy acreditado programa de Yanna Tavares. Eso es lo que estamos diciendo. No es más nada, no. En el muy acreditado programa. Yanna Tavares es una comunicadora. Ciertamente. No le vamos a decir periodista. Culta, decente, ponderada, y que su programa no iba a cambiar a una rueda de prensa. Él fue al programa de Yanna Tavares, ¿verdad? Claro, lo hicieron en Palacio. El programa se montó en Palacio. Él fue al programa de Yanna Tavares, que se realizó desde el Palacio Nacional. El programa de Yanna Tavares. Si hubiera ido al anterior, es el de lo cómico, no fue. O hubiera ido al siguiente, que es de esta muchacha muy talentosa, no fue. Bueno, fue a ese. Así es la vida, como puede el egoísmo, ¿verdad? Entonces, eso lo discutimos después, si ustedes quieren, lo que es la prensa. Yo lo que quiero decirle, a propósito de lo que viene con ese caminarcito, es decirle que aquí no hay 300 periódicos que se reúnan para decirle al presidente que cese sus ataques a la prensa. ¿O sí? No. Aquí no se le ha impedido a un periodista que ingrese al Palacio Nacional, que tenga su carnet de entrada, porque en una reunión mostró hostilidad frente al presidente en un acto con otro jefe de Estado, con un enviado. Ni el presidente le ha dicho a ninguna de las cadenas dominicanas que son enemigos del pueblo. Es así. Juan Bosch le dijo que eran enemigos del género humano los periodistas, pero le dieron un cantimplazo, fue en la cabeza. ¿Te acuerdas? Entonces, dicho eso, fue que le dieron con un grabador. Son enemigos de sí, entonces, profesor. ¿La escuela que cogió el profe con eso? Sí. Y con uno de los grabadores grandes. De los grandotes. Le dieron en la cabeza y los periodistas son enemigos del género humano. Ese fue el titular. Sí, entonces ya tú sabes de eso que salió. Bueno, lo que yo quiero señalar ahora sobre el contenido del presidente, de lo dicho por el presidente en ese programa, es que conecta con algo que el sector progresista de la prensa, para no decir de la sociedad,
estamos perfectamente de acuerdo, que es la redistribución del ingreso. El presidente dijo, yo trabajo por la gente, yo quiero para la gente, lo que yo quiero es que la gente, estaba explicando lo que tú destacaste en el sector educativo, cuando la señora le dijo, yo tengo 26 años, tengo 5 muchachos, 6 muchachos. 6 muchachos con 4 Con 4 maridos diferentes. Entonces pensó. Y lo que tú señalaste es el deseo que él tiene. Dice, no solamente yo quiero el 100% para el año que viene de la tanda extendida, sino que yo quisiera, yo aspiro que se haga los fines a que se haga los fines de semana y ojalá en las vacaciones. Y le hizo una explicación que es propia de una voluntad política de redistribuir el ingreso, de combatir la pobreza. Dijo, en un niño, en sus primeros 45 días, si no tiene los nutrientes. Si no tiene la comida suficiente, los alimentos, los nutrientes suficientes, eso lo va a arrastrar a la mediocridad durante todo el proceso educativo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Explicó cómo se ha reducido en su gobierno, y yo pienso que también en los gobiernos del PLD, la pobreza. Y en el él dice, lo señaló con estadística, eso es lo que pueden combatir. No, no es verdad. La pobreza extrema, 3.5 está allá. Y entonces mostró una preocupación que es la que nosotros tenemos, la misma preocupación. Dice, hay una gente que hay una masa, cuando una economía como la nuestra, hay una masa que así mismo está como la economía, entre la pobreza moderada y la clase media. No quieren echar para atrás. Que le aterra volver atrás. Le aterra, y es verdad, Pedro. Pero no termina de aterrizar. Verbigracia en nuestros... Pero mostró su preocupación por eso, porque él sabe que es una extensa. Sí, claro. Es una gran... Sí. Una gran, es que tú lo sacas de la pobreza, está viviendo tú lo sacas de la exclusión total, lo lleva a la pobreza moderada. Luego sube un poco a la pobreza moderada, pero el paso a la clase media... hay que dar un brinco, Pedro. Angustiante. Es angustiante, además es angustiante. Porque miedo tú comienzas a verte volverte con tu casita bonita que vive en el Sánchez Luperón. Pero la puedo perder. Pero contra, pero que yo debo, pero contra, pero que esto, pero que yo soy visitadora médico, pero contra, pero y un solo es para atrás que va. Entonces, eso, a mi modo de ver... Él llamó el sector más vulnerable. Es ese. Entonces, a mi modo de ver, lo importante es... Óyeme, yo me sentí muy bien, ¿tú sabes por qué? Porque hablé del último de los presidentes progresistas de América Latina. Pedro, ninguna de las revoluciones es importante, y esa es una frustración para nosotros. Tú que fuiste uno de los fundadores de Líneas Rojas, señor allí creía en el marxismo-leninismo, y yo que creía en el marxismo también. Creo en el marxismo como herramienta de análisis. Y que estuvimos creyendo que íbamos a cambiar en nuestra generación. Te puedo decir, la Revolución Cubana, que ha hecho grandes aportes, ayer estaba viendo un programa de arte de los niños, la educación en Cuba ha avanzado bastante, ojalá nosotros poder llegar a ese, y en salud, a ese nivel y en salud. Pero en sentido general, la Revolución Cubana no ha cumplido su cometido. Claro que no. La Revolución Cubana todavía está en una época cuando el mundo global no quería estar como el primer mundo. Está en la tecnología a un nivel tan grande. La Revolución Cubana no ha podido hacer eso. No quiere decir que nosotros tampoco vamos a decir que es un fracaso ni nada de eso. Nosotros no estamos analizando, es que no ha llegado. ¿Y cuánto van? 60 años, Pedro. 60 de lo grande. La Revolución Sandinista. ¿Quiénes de nosotros no estábamos involucrados, muy entusiasmados con Comité Interior César Augusto Sandino? Sí. La Revolución Sandinista, los comandantes, el comandante Cero. ¿Te acuerdas? Sí. El comandante tal, uno de ellos es un intelectual, ¿cómo se llama? Está en España y es un poco conservador, Sergio. ¿Qué ha hecho la Revolución Sandinista? ¿Dónde está en Nicaragua hoy? Pero El Salvador, Pedro, si tú querías sentirte orgulloso, hablaba de los comandantes del Salvador, los comandantes del FMLN. Tú decías eso. Y uno hablaba con mucha propiedad. Cuando los comandantes agarraron y se fueron al sector de la burguesía, a la zona rosa en El Salvador, y lo tomaron. Pues qué bien. Ahí está los comandantes. Aquí vino uno, Yansan, que sé cuánto, Hansal. Y yo lo vi, nos presentaron uno, comandante. ¿Dónde está El Salvador? Dolarizada su economía, Pedro. Señor. Dolarizada post-revolución. Y un ex comandante preso por corrupción. También. No, y uno que se murió también, y el otro, preso. Y uno de la derecha que compartió poder con la izquierda, ahí está, 301 millones de dólares. Una pequeña cosa, admitió él. Entonces tú sigue por América Latina, sigue. Mira Brasil.
Lula hace ejercicio y después está haciendo, quiere ser candidato. Entonces, ahora, nosotros somos este país en este momento no puede caer en un conservadurismo abyecto. Así es. Yo quisiera llamar la atención sobre eso. El discurso del presidente, dividámoslo como ustedes quieran, lo único que uno tiene que decir, ¿mintió el presidente? No. ¿Exageró el presidente? Lo que va a haber la discusión alrededor de que, míralo, nada más le dio a Yana, porque Yana le estaba haciendo preguntitas. Las preguntas que hizo Yana son conformes a su espacio de comunicación. Tú eres periodista, Pedro, tú hubieras referido, te gusta la economía, tú hubieras hablado de minería y lo que te gusta, tú hubieras hablado de otro tema, de Haití. Tú hubieras hablado de Haití y yo también hubiera hablado de otro tema. Pero cada cabeza es un La mundo. seguridad. Todas las preguntas que ella hizo fueron oportunas, que Sí, faltaron. Claro. Bueno, pero ven acá. También, sí, hasta de deporte si hubiera sido bien Era 6 Rojas. años y de cosas de entrevista que... Bienvenido Rojas le hubiera hablado de deporte y Claro. otro, y alguien que le habla de muchísimas cosas, pero al presidente en esa, me parece a mí que ilustró al país sobre su gobierno. bien. A mí en lo particular quisiera señalarle, señores, el contacto con la lucha contra la pobreza, el avance de la gente. Señores, yo tenía Altamente pensado satisfactorio. mucho antes, y voy a terminar con esto. El viernes yo decía, eso que dije ahora de Cuba, de Nicaragua, dije, pero señor, ¿y qué es lo que por qué la gente no entiende que por primera vez en democracia nosotros estamos reduciendo pobreza? Señores, nosotros no solamente hemos vivido en pobreza, sino que hemos vivido con la pobreza. Hemos vivido en pobreza y convivido con la pobreza. No es posible que nosotros nos hagamos una abstracción o ignoremos ese panorama que ha tenido tanto tiempo esa gente de nosotros. El presidente dijo, todavía falta. Y es mucho, presidente, falta bastante. Que siga en esa línea y que el que venga, como él dijo, que lo haga mejor. Así Eso es. Lo demás, la lotería es así, señores, se la sacó Yana. Y así... Un abrazo para allá. Gonzalo, mira, y Orión, ya llegó nuestro invitado, que es un profesional de la política, que a nosotros nos gusta cuando se necesitan reflexiones de fondo. Hacerla. Es el amigo tuyo, Alejandro. Alejandro es un gran dominicano. Desde hace mucho, siempre, yo lo he valorado así. Alejandro Abreu la política es un ejercicio digno que tiene que tener, como lo dijo Pepe Mojica. Es que la política hay que tener vocación para eso. Hay gente que se mete a política improvisado, empresarios que se creen que pueden ser políticos. La política hay que ejercerlo por muchos años. Lo dijo el presidente, hay que conocer el Estado. Él dio una lección de eso el presidente anoche. Sí. Alejandro dijo, que es el ejercicio de la política profesional. Él dijo, yo no soy improvisado. No soy improvisado. Por eso que nos alegra mucho tener al licenciado Alejandro Abreu, quien es secretario de comunicación del Partido Revolucionario Dominicano y es un activo de esta generación en la política dominicana. Con él vamos a conversar y nos vamos a ver casi de inmediato después de este cambio.